Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia. Hemos venido, Señor, a adorarte y a bendecirte, Señor. Hemos venido, Señor, una vez más a estar delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra, Señor. Tú te mereces, Señor, que nosotros, tu pueblo, tus hijos, nos postremos ante ti con gozo, con alegría, Señor. Que vengamos a ti con regocijo, bendito Señor, porque como dice, Señor, tu palabra, es tan bueno estar en tus manos, Señor, y contemplar tu gloria, Señor. Muchas gracias te doy en esta hora, Señor. Iniciamos, Señor, Dios Todopoderoso, esta escuela dominical, Señor, sabiendo que el invitado en esta mañana eres tú, Señor. Aquí estás tú en medio nuestro, Señor, y aquí con cada uno de tus hijos tú estás, Padre Celestial. Señor, prepara los corazones allí de tu pueblo, Señor amado, que este servicio, Señor, lo puedan recibir con gozo, con alegría, Señor amado. Que seas tú obrando en cada uno de sus vidas, Señor, escuchando sus oraciones, sus peticiones que ellos tienen delante de tu presencia, bendito Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Iniciamos este servicio para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me les bendiga. Aprovecho la oportunidad de también saludar allí a los pastores de Ibagué. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que adelante con Cristo cada día sigan. Porque dice la palabra de Dios que la mies es mucha, mas los obreros son pocos los que quieren obedecer a la voz de nuestro Dios. Así que, hermanos, esfuércense y sean valientes. Valientes hasta el final, amén. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor en esta mañana con todo nuestro corazón. Así que, hermano, allí en cada uno de sus hogares, prepare su corazón, cierre sus ojos, alce sus manos y nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar en esta mañana dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, amén. Bendito sea el Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, tú eres santo. Estamos aquí para adorarte, Señor, para darte lo mejor de nuestras vidas. Queremos ofrecerte una ofrenda agradable delante de ti. Por favor, límpianos, Señor, a través de tu presencia, que podamos hoy ofrecerte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Queremos darte lo mejor. Dile allí en tu casa, dile: Señor, yo quiero darte lo mejor de mi vida, no solamente en este tiempo de culto, en este tiempo de servicio, sino en todo momento. Queremos darte lo mejor. Que tú seas la prioridad, que tú seas el número uno, Señor, en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Quiero dar más de lo normal, bendecirte y adorarte de una forma sin igual. Quiero abrir mis tesoros más preciados para dártelos a ti, mi Dios real. Quiero ser de madrugada ese que despierte para darte gloria antes que el sol lo intente. Abro las ventanas de los cielos con mi adoración. Las primicias de mi vida a ti quiero entregarte. Los jardines de mi corazón voy a brindarte. Nada quiero reservarme. Todo quiero darte. Las primeras horas de mi vida, las mejores notas de mi canto, las primeras lluvias de mis nubes llenas de agua quiero darte solo a ti. Los mejores días que me restan, las mejores obras de mis manos, dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario, darte, Dios amado, lo mejor de mí, lo mejor de mí. Quiero dar más de lo normal, bendecirte y adorarte de una forma sin igual. Quiero abrir mis tesoros más preciados para dártelos a ti, mi Dios real.
Quiero ser de madrugada ese que despierte para darte gloria antes que el sol lo intente. Abro las ventanas de los cielos con mi adoración. Oh, oh, oh. Las primicias de mi vida a ti quiero entregarte. Los jardines de mi corazón voy a brindarte. Nada quiero reservarme. Todo quiero darte. Las primeras horas de mi vida, las mejores de mi canto, las primeras lluvias de mis nubes llenas de agua quiero darte, solo a ti. Los mejores días que me restan, las mejores obras de mis manos, dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario, darte Dios amado lo mejor de mí, lo mejor de mí. Quiero ser de madrugada ese que despierte para darte gloria antes que el sol lo intente. Abro las ventanas de los cielos con mi adoración. Las primicias de mi vida a ti quiero entregarte. Los jardines de mi corazón voy a brindarte. Nada quiero reservarme. Todo quiero darte. Las primeras horas de mi vida, las mejores notas de mi canto, las primeras lluvias de mis nubes llenas de agua quiero darte, solo a ti. Los mejores días que me restan, las mejores obras de mis manos, dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario, darte Dios amado lo mejor de mí, lo mejor de mí, lo mejor de mí, lo mejor de mí. Así es. Dile, Señor, quiero darte lo mejor de mi vida, Señor. Queremos darte a ti, Señor, tú eres merecedor. Queremos darte lo mejor. Que el Señor pueda recibir la mejor ofrenda, que Él pueda recibir la mejor exaltación, que hoy puedas rendirte delante de Él en adoración, que hoy puedas entrar delante de su trono con ese sacrificio vivo, agradable, santo para Él. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad. Te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendar a ti en santidad. No veo tu
te alabaré, solo a ti. Póstrate, yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad. Yo quiero ofrendar a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad. Te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendar a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad. Te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendar a ti en santidad. Y yo quiero ofrendar a ti en santidad. Hacer una ofrenda, Señor, una ofrenda agradable para ti, Señor, una ofrenda de amor, Señor. Oh, exaltamos su nombre, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Que tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, tu justicia, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por las sendas de justicia, guíame. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Muéstrale esa confianza al Señor. Dile: Señor, en ti confío. Tú eres mi esperanza. Cada día puedo ver tus misericordias obrando en nuestras vidas. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Yo
Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tú lloraste era primera vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé. Aunque no me viste, hoy yo te diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tanto allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te perdoné y ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un hijo para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Gloria a ti, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Damos gloria a ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te honramos, Señor. Glorificamos tu nombre. Tú eres un Dios que hace maravillas.
Eres un Dios, Señor, que siempre acompañas a tu pueblo, así como acompañaste a tu pueblo Israel con un Shekinah, con una nube en el desierto, con una columna de fuego, Señor, trayendo descanso, trayendo agua para el sediento. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Y le llaman guerrero, y le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, Él pelea por ti. Le llaman guerrero, y le llaman guerrero, y le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Y le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Cuenta de Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios.
columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Y le llaman guerrero, y le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. De danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta tocaré. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta tocaré. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Vamos, declárelo. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Mi ejército, danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta tocaré. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Jesús. Él es el que pelea por nosotros, por su pueblo. Glorias sean dadas al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Cordero de Dios inmolado en la cruz. El gran maestro es Cristo. Es el Hijo de Dios y el gran yo soy. Solo Cristo tiene. Solo Cristo tiene. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado.
solo Cristo tiene. Solo Cristo tiene. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. El pan de vida es Cristo, la luz del mundo, Cordero de Dios inmolado en la cruz, el gran maestro, el buen pastor, el Hijo de Dios y el gran yo soy. Y solo Cristo tiene. Solo Cristo tiene. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Y solo Cristo tiene. Solo Cristo tiene. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo. Gloria a Jesús. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Río de vida está brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo. Río de Dios, soy libre. Río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy río de Dios. Hay vida en
está aquí, está aquí. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Tú eres maravilloso, precioso Rey. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Démosle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Te honramos a ti, Jesús. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más vencedor. Vamos, declárelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, vencedor. Celebra victorioso. Amén. Oh, te exaltamos, Dios. Así es, Señor, celebramos ese triunfo que tú obtuviste allí en la cruz para cada uno de nosotros, Señor. Celebramos también que hemos sido sanos a través de tu llaga, Señor, como dice tu palabra. Somos sanos, Señor. Tú eres digno de adoración y te exaltamos por eso, Señor, porque tú has sido maravilloso, Señor. Y vamos a cerrar hoy esta alabanza declarando lo que Dios ya pagó en la cruz por ti. Tu sanidad, tu libertad. Eres libre en Jesús. Él lo pagó allí en la cruz. Él venció en la cruz. Y ahora nosotros hemos recibido esa bendición. Tu victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tu victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad.
Soy sano, soy libre en Jesús, de allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Vamos, declárelo allí. Soy sano, soy libre en Jesús, aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Y tú, digno de adoración. Por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. A libertad. Soy sano, soy libre en Jesús, de allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, con su mano recibido sanidad. Vamos, soy sano, soy libre en Jesús, de allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano recibido sanidad. Amén. Gloria a Dios allí. Con ese aplauso dile: Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico. Te honramos a ti por habernos libertado, Señor, de la enfermedad, porque tenemos esperanza, Señor, a través de lo que tú has hecho allí en la cruz por cada uno de nosotros. Y hoy estamos alabándote, diciendo que hemos recibido esa sanidad. Y ahora, Señor, pido para que cada persona que está en su casa, Señor, en ese mismo instante, Señor, para que tú les muestres a ellos que tú eres un Dios que habitas donde hay un pueblo que te alaba, Señor. Para que tú les muestres que eres un Dios de cerca, de lejos, que eres un Dios que cumples tus promesas, tu palabra, que eres un Dios sobrenatural, que no tiene límites, Señor. Ahora mismo pido para que esa palabra, Señor, se cumpla sobre tu pueblo. Y cada uno, Señor, de los que estén teniendo cualquier dolor, cualquier dolencia, Señor, en ese mismo instante, Señor, en forma de fuego, descienda sobre cada uno de ellos y la enfermedad sea reprendida, Señor, en el nombre de Jesús. Tus manos lleguen allí, toquen a cada uno de tus hijos y instantáneamente, en este mismo instante, Señor, en este mismo momento, desaparezca la enfermedad, desaparezca el dolor, para que tu pueblo vea que tú eres un Dios todopoderoso, y para que se te dé la gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Hecho está, Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. En este momento quiero pedirle a las personas que vayan buscando sus Biblias, y tenemos los anuncios también. Gloria a Dios. En esta mañana queremos saludar a todas las personas que nos están acompañando, y queremos enviar saludos porque sabemos que hay personas que nos escuchan también en otras ciudades. Queremos saludarles en Sogamoso, en Ibagué, en otros lugares como Flandes. Sabemos que nos están escuchando. Queremos saludarles y decirles que estamos ahí para llevarles a ustedes o dirigirlos para que puedan adorar al Señor en medio de todos los tiempos. La iglesia, que somos cada uno de nosotros, está ahí, está en diferentes lugares proclamando, adorando y exaltando el nombre del Señor. Amén. Nos llevamos en nuestros corazones, hermanos. Les voy a regalar un verso de la palabra de Dios en el libro de la Revelación de Juan. Dice: sé fiel hasta la muerte, que Dios te dará la corona de la vida.
si somos fieles hasta la muerte. No importa los rumores que escuchen, no importa lo que venga, sabemos que tenemos que servir y seguirle al Señor. Amén. Bendito sea Dios. En esta mañana, hermanos, Dios que les continúe bendiciendo. Los amamos, los llevamos en nuestros corazones, nos hacen mucha falta. En esta mañana Dios me les bendiga y mi hermana pastora Joana con nosotros. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, como ya dijo mi esposito, nuestra pastora María. Quiero, mis amados hermanos, informarles a partir de mañana lunes la actividad que venimos realizando del ayuno interactivo la vamos a cambiar. La idea es no saturar tanto nuestro WhatsApp, entonces la reflexión diaria se va a seguir enviando a las 10 de la mañana toda la semana. Igual vamos a recibir los aportes hasta las 11 de la mañana. Y de 11 a 12 lo ideal es que cada uno de mis amados hermanos dedique el tiempo para orar, para estar en la presencia del Señor. Solamente que ya no lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo por WhatsApp, sino que lo vamos a hacer cada uno en nuestras casas. Lo ideal, mis amados hermanos, yo sé que estas 2 semanas que pasaron nos sirvieron mucho. Y sé que muchas de las personas de pronto que no tenían el hábito, sé que ahora lo tienen, entonces sé que van a poder hacerlo en sus casas, ese tiempo de oración. Vamos a dejar 2 días, el día martes y el día jueves, y vamos a abrir el espacio de 11 a 12 para testimonios. Entonces sé que hay muchos testimonios en esta cuarentena de provisión, de sanidad, porque muchos me han escrito por interno. Entonces la idea es que seamos edificados y que esos testimonios nos ayuden para que nosotros, al escuchar el testimonio, la provisión que Dios le ha enviado a uno de nuestros hermanos, también alimentemos nuestra fe. Entonces por eso vamos a abrir martes y jueves de 11 a 12 después de la reflexión el espacio para que, si usted tiene un testimonio, entonces lo envíe. Vamos a pedir que sean audios pequeños, máximo de 3 minutos, para que no saturemos como tal el WhatsApp, y solamente los martes y los jueves. Igual yo estaré ahí en el WhatsApp, como hasta el momento lo hemos estado, pues para irles dirigiendo y dándoles la instrucción a mis amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Muchas gracias a cada uno por su apoyo, por su entrega y por ese respaldo que nos han brindado en las actividades que hemos estado planteando en la iglesia y a las cuales los hemos invitado. Muchas gracias, les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones. Gloria a Dios, vamos a darle paso a la palabra. Le invito a que cierre un momento allí sus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo de bendición que nos has dado. Señor, te pido que esta palabra sea una palabra que fluya en tu pueblo, una palabra que produzca un querer como el hacer, una palabra, Señor, que quebrante nuestras vidas. Espíritu Santo, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra cumple el objetivo, hará lo que tú quieras. En esta mañana te pido que esa palabra toque a cada vida, Señor, de una manera sobrenatural y nos inquiete, para que tu pueblo pueda tomar una decisión radical de rendirse delante de ti, de darlo todo, Señor. Precioso Dios, no quiero dar una palabra humana, no quiero hablar, Señor, con sabiduría humana. Quiero que seas tú el que hables a tu pueblo, y aún en entre líneas tú hables, tú reveles, tú confirmes esta palabra. Señor, sabemos que todas las cosas pasan para bien, dice tu palabra, las cosas nos van a ayudar para bien. Y quiero pedirte que esta palabra, Señor, produzca también paz en el corazón de tu pueblo. Que esta palabra también produzca fe, confianza en ti, Señor. Que esta palabra nos haga entender lo que necesitamos hacer en estos tiempos. Padre, fluye en cada uno de los hogares, en cada una de las familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Llega allí, Señor, y siembra esa semilla. Tu palabra, Señor, produce vida. Cielo y tierra pasarán,
pero tu palabra no pasará. Que esta palabra produzca un despertar, produzca, Señor, en nosotros esa firmeza que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 1. Libro de Joel, capítulo 1. Estamos en tiempos de pandemia, en tiempos donde ha venido una devastación, porque hay miles de personas en el mundo que han muerto, porque hay miles de personas que en este momento están también en cuidados intensivos, porque hay miles de personas que en este momento también están enfermas, y porque hay miles de personas en el mundo que en este momento están sufriendo por un ser querido. Otras están pasando por crisis, muchos están perdiendo empleos, otras personas están pasando hambre, otras personas están pasando desesperación. Por eso estamos en un tiempo para hablar de una palabra, de algo que pasó en un tiempo y que nos puede dar a nosotros un mapa, nos puede dar una orientación de lo que hoy en día pasa. Y esa palabra está en el libro de Joel, capítulo 1. Y vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra es una palabra que sucede en el pueblo de Israel. Dios toma al profeta y vamos a ver algunas cosas que están pasando y una devastación. Aquí lo que está mencionando son cosas tremendas, pero vamos a ir nombrando algunas cositas muy buenas. Por ejemplo, en el versículo 2 menciona que Dios da esta palabra para que escuche primero que todos los ancianos, personas que ya tienen una experiencia, personas que han aprendido con el transcurso del tiempo. Pero también en el versículo 2 el Señor menciona a todos los habitantes de la tierra. O sea que era una palabra que no era solamente para la iglesia, no era una palabra que era solamente para el pueblo de Israel, sino que era una palabra que vino al profeta Joel para todo el mundo. Esa palabra vino en un momento para todo el mundo, porque toda la tierra, en el momento del profeta Joel, toda la tierra estaba pasando por una devastación tremenda. Y entonces aquí dice el versículo 2 en la parte B, precisamente menciona lo que estaba pasando. En asombro, Dios le dice esto: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿O había algo similar a lo que estaba pasando? En otras palabras, ¿en algún momento ustedes habían visto o escuchado algo semejante? Yo creo que en este momento de pandemia, tal vez nosotros estamos asombrados. Muchas personas estamos asombrados porque nunca había visto un momento como este. Probablemente sus padres no le habían contado tampoco de un momento como este. Asimismo, pasó algo en el tiempo del pueblo de Dios que ni los ancianos, ni los que estaban ahí, ni los jóvenes nunca habían visto. Era algo sorprendente, era algo impactante, como tal vez nos está impactando a nosotros esta pandemia en este día. Escuchamos muchas cosas, escuchamos diferentes puntos, y todo esto ha traído angustia, ha traído zozobra. Estamos asombrados porque no sabemos qué va a pasar. Hay muchas personas que no saben lo que va a venir. Hay muchas personas que no saben qué sigue después de esto. Lo cierto es que esto puso un antes y un después. Así como pasó
con este caso en el libro de Joel. En ese momento la tierra estaba pasando por algo similar, algo que nadie había visto, algo que los ancianos no habían visto, algo que las generaciones no habían visto. Y por eso Dios les dice: ¿ustedes han visto algo similar? ¿Ha acontecido algo como esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que había venido una plaga de langostas, pero de una manera impresionante, que había devorado toda la tierra de una manera tremenda. La langosta se había comido todos los frutos y iba llegando por todo lugar y iba acabando absolutamente todo. La gente empezó a pasar hambres, pero no solamente hambres, sino que también venían enfermedades producto de esto. Venían epidemias también producto de esto, de ese sinnúmero de langostas. Donde quiera que iban, las langostas no dejaban nada, solamente parecía desierto donde quiera que ellas pasaban. Y las personas, al ver esto, los pueblos, las naciones de ese entonces, el mundo entero estaba en asombro, devastado, así como hoy en día estamos muchos, así como hoy en día hay personas que están devastados porque están perdiendo sus seres queridos, porque están viendo morir gente continuamente. Los médicos también, que están viendo continuamente la gente morir. Así estaba este tiempo, el tiempo del profeta Joel. Las personas estaban enfermando, estaban adquiriendo enfermedades, y a otros estaban muriendo de hambre. Estaba llegando la pestilencia. La gente estaba asombrada porque ya no sabían qué hacer. Había gran desolación, algo que no había pasado, y todo radicaba en una plaga que había venido, que se llamaba la plaga de las langostas. Eso es algo muy importante. Así que este versículo luego pasa al versículo 3. El versículo 3 dice: de esto que están viendo sus ojos prácticamente, de esto ustedes van a contarle a sus hijos, y sus hijos van a contarle a los hijos de los hijos, y todo esto va a pasar de generación en generación. Probablemente como lo que hoy estamos viviendo va a ser contado más adelante. En unos años estaremos contando, estaremos diciendo cómo nos sentimos cuando estábamos allí en esta cuarentena, cuando las naciones más poderosas se estaban viendo afectadas con miles de muertos. Todo esto nosotros contaremos más adelante a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y esto va a pasar de generación en generación, tal como pasó aquí en Joel. Esto va a pasar de generación en generación. Se escuchará que cientos y miles de personas murieron. Se escuchará que colapsaron los sistemas de salud en el mundo. Se escuchará que una crisis financiera, económica, pasó por todo el mundo, y nosotros le contaremos a nuestras descendencias, y otros escucharán de esto. Así pasó en el caso de Joel cuando llegó este momento. Era un momento tan impresionante, era un momento tan sorprendente, que Dios les dice: ustedes van a contar más adelante esto. Pero ¿por qué Dios les decía esto? Porque lo que estaba pasando en ese momento en la tierra era un llamado que Dios le hacía a su pueblo, pero no solamente a su pueblo, sino a toda la tierra. Y más adelante lo vamos a ver. Pero aquí vamos a ver detenidamente lo que representa el versículo 4. El versículo 4 me habla de la oruga. Me dice que lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Así que aquí podemos ver 4 fases de un mismo animal. El animal era la langosta. Cuando la langosta pone por así decirlo, sus huevos, por así decirlo, se convierten en larvas que al mismo tiempo se pueden llamar una oruga. Es el primer nivel la primera fase de las langostas. Es la primera fase. Así que esa primera fase nos enseña mucho, porque en la primera fase, cuando usted investiga sobre esta oruga es un poco inofensiva. Solamente come un poquito de hojitas por los laditos, por así decirlo, por la orillita de la hoja,
¿cierto? Y eso puede representar algo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Podemos darle varios significados, uno a la iglesia y otro al mundo entero. Para la iglesia representa esos pecados que hemos pensado que son inofensivos, cosas que hemos dejado pasar. Eso representa la oruga, algo que no vemos, que decimos, no, eso no tiene nada de malo. Yo pienso que eso es algo muy pequeño, Dios no lo ve. Eso representa la oruga, algo inofensivo. Para el mundo entero, la oruga fue el inicio, ¿cierto?, de algo. Dios les estaba mostrando cómo había empezado todo. Todo empezó llamando Dios la atención a un pueblo, llamándole Dios la atención a toda la tierra, diciéndoles que se acercaran a Él, pero la gente no oía a Dios. Así que Dios permitió la oruga, algo que venía poco a poco. Esa oruga entonces representa algo un poco inofensivo, como que cuando usted ve la oruga allí comiéndose la hoja, como que no nos preocupamos, como que parece que no va a hacer nada. Y así nosotros muchas veces vemos al pecado. Nosotros muchas veces vemos el pecado como algo inofensivo, algo que posiblemente no está haciendo daño, algo que posiblemente no está dañando, y por eso lo dejamos que esa oruga esté ahí. Pero esa oruga llega a la segunda fase, y esa segunda fase aquí en la Biblia se menciona como el saltón. El saltón ya es un animal un poco más fuerte, que ya es capaz de comerse toda la hoja. Ya no solamente se come las orillas, sino ya es capaz de comerse toda la hoja. Este es el saltón. Ya tiene unas pequeñas alas que le permiten, como su nombre lo dice, saltar, pegarse unos saltos impresionantes que le van a ayudar a llegar más lejos, por así decirlo. Así que el saltón es la segunda fase, ¿cierto?, por así decirlo, de la langosta. Ese saltón ya hace más daño, pero aún así todavía tendemos a no ponerle mucho pereque, ¿cierto? Como que no nos asustamos mucho, porque pues el saltón va y se come una hojita y listo, sigue. Entonces vemos que es un proceso, ¿cierto? Es un proceso donde el enemigo empezó con la oruga, ¿cierto?, por así decirlo, con la oruga en nuestras vidas, pequeños pecados que seguíamos haciendo, pequeñas cosas que pensábamos que no iban a traer daño, pero que con el tiempo se convirtieron en un saltón, cosas que ya empezaron a afectar nuestras vidas. Y luego ya empieza a hablar la palabra acerca del revoltón, que ya es la tercera fase, y es donde ese animal ya ha tomado más fuerza y ya es capaz de comerse las ramas blandas. Nótese, ya no solamente come por las orillas de las hojas, ya no solamente se come la hoja, sino que este animal ya es capaz de comerse las ramas, ¿cierto? Esas ramas suaves que tiene los árboles o que tiene la vegetación, por así decirlo. Ese revoltón ya tiene unas alas más fuertes que le permite tener unos pequeños, por así decirle, mini vuelos. Y eso tiene mucho significado para nosotros. Yo estoy mostrándoles más o menos cómo va esa fase del pecado, hasta que ya ese revoltón se convierte en la langosta como tal, la langosta fuerte, la langosta que tiene dientes desarrollados impresionantemente y que son capaces de comer aún el tallo de un árbol, son capaces de devorar aún las cosas fuertes de un árbol. Esa langosta al principio es, por así decirlo, también es un poco inofensiva. ¿Por qué? Porque está sola y está produciendo daño, pero está comiendo su propio cuerpo, o por así decirlo, en peso, su propio cuerpo en peso de comida. Entonces no es tanto el daño que hace cuando se convierte recién en langosta. Pero luego esa langosta comienza a unirse con muchas otras langostas, y al comenzarse a unir con todas esas langostas empieza a cambiar su comportamiento, empieza a cambiar sus costumbres. Esta langosta empieza a volverse una langosta agresiva y empieza a unirse con otras para devastar lo que encuentra a su paso.
Cuando ya pasa ese proceso en que ya se une a varias langostas, entonces se vuelve como un ejército que van y destruyen todo lo que encuentran a su paso, y es cuando ya dejan al mundo, por así decirlo, a las ciudades, a los lugares, las dejan en bancarrota, por así decirlo. Entonces es para que ustedes vean todo ese proceso, desde la oruga hasta esa langosta que ya se unió a ese grupo y que cambió sus hábitos, cambió sus costumbres y se volvió devastadora, se volvió una langosta que hace un daño impresionante, y ellas ya en medio de ese ejército compiten por cuál se va a comer más rápido, ¿cierto?, el campo, y van a comer una carrera, pero al mismo tiempo organizando, pero destruyendo todo a su paso. Y esto deja ver prácticamente nuestras vidas. Eso nos da un ejemplo de nuestras vidas. Esa oruga que estábamos hablando, como decíamos ahorita, tal vez pueden representar cosas pequeñas que no le dimos importancia. Por ejemplo, pueden representar envidias, por ejemplo, pueden representar celos, pueden representar odio que tal vez alguien tiene contra alguien, unas pequeñas mentiras, por así decirlo, engaño. Esa oruga representa autojustificación, representa temor, que a veces también llega a nuestras vidas, un temor y lo dejamos ahí tranquilo, o la inseguridad, y bueno, cualquier otras cosas de estas representan esa oruga. Como que son cosas pequeñas que pensamos que no van a hacer daño. Como que yo desobedezco un poquito, como que yo soy un poquito insujeto en la iglesia, y bueno, no creo que eso vaya a ser mucho. Como que no paramos bolas a esa pequeña oruga que está atacando nuestras vidas, porque vemos que no nos está haciendo daño. Y esa pequeña oruga comienza a transformarse en un saltón en la persona. Así que ya después ese pequeño odio que sentía esa persona ya se convirtió en amargura. Y muchas veces, a medida que va aumentando por así decirlo, ese espíritu inmundo, ese animal que representa también un demonio, un espíritu inmundo, que empezó a transformarse en la vida de las personas y que empezó a trabajar en el corazón de esa persona. Y con el tiempo, ese espíritu inmundo, esa raíz, esa pequeña cosa que empezó a trabajar en el corazón de la persona, lo llevó hasta a convertirse en una langosta. Y es ahí donde la persona muchas veces ya no aguantó más y de pronto permitió que Dios le hiciera libre. Así que esa langosta posiblemente que estaba devorando los sueños, que estaba devorando su vida ministerial, que estaba devorando el llamado que Dios había hecho, que estaba acabando con su vida ministerial, esa langosta posiblemente en un momento de unción se fue. Pero la persona volvió atrás, y la palabra de Dios me dice que cuando una persona vuelve atrás, entonces ya no solamente viene el demonio que había salido, ese pequeño animalito, esa atadura, esa cadena, se va, dice que regresa, pero no regresa solo, sino que muchas veces regresa con 7 más. Todo eso es un ejemplo de lo que estamos hablando de las langostas. Así que esa langosta, por así decirlo, que se fue de la vida en un momento de unción, cuando la persona volvió atrás, cuando la persona dejó de ir a la iglesia, cuando dejó de buscar de Dios, entonces llegaron 7 langostas más. O sea que ya son 8 langostas. Y muchas veces otra vez la persona fue libre. Así que ya salieron esas 8 langostas. Salieron, por así decirlo, de la vida. Pero la persona volvió otra vez atrás. Y entonces ya esas 8 vuelven con otras 7 más, y ya se va multiplicando, entonces ya son 56, y ya cada vez se va volviendo peor. Y cuando eso va creciendo es cuando trae destrucción en las vidas de las personas. Cuando trae destrucción tanto a nivel ministerial como a nivel personal. Cuando una persona resulta quitándose la vida, no es solamente porque una langosta entró a esa vida, sino porque posiblemente ya habían cientos de langostas que estaban ahí, hablando en ese término, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo
algo que tenemos que pararle bola nosotros como iglesia, porque estamos permitiendo orugas en nuestras vidas, orugas inofensivas que aparentemente están ahí y las dejamos y decimos, bueno, no tiene de malo que yo tenga este mal pensamiento. ¿Qué de malo tiene que yo diga esta pequeña mentira? ¿Qué de malo tiene que de pronto yo esté hablando mal de mi pastor? No creo que esté mal. O hablando de mi hermana, o hablando del líder. ¿Qué de malo tiene que yo hable de esa iglesia? Dios sabe que es verdad y nos escudamos, y ahí está la oruga convirtiéndose en un saltón, convirtiéndose en un revoltón, trayendo daño, trayendo muerte espiritual, trayendo destrucción sobre la vida de las personas. Eso es un proceso que nos habla Joel, y es un proceso que la iglesia tiene que ponerle mucha atención. Tenemos que determinar y ver dónde están creciendo esas orugas. Ahora, estaba averiguando con respecto a las langostas y descubrí que la forma para que los pueblos puedan disminuir ese impacto que traen las plagas de langosta es adelantarse. ¿Amén? Eso es algo maravilloso. El pueblo tiene que adelantarse. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que irse a los lugares cercanos, digamos a unos kilómetros, tienen que buscar, y en esos kilómetros muchas veces se encuentran a esas orugas, a esos saltones, volviéndose en revoltones, y ya hay cientos de ellos, se están preparándose, y entonces cuando ellos ya se están preparando, que se están multiplicando en cierto lugar, tienen que ir y fumigar ese lugar para que no se vuelva una plaga y vaya y acabe en los campos. Eso se llama adelantarnos. Entonces la iglesia, para enfrentar esos ataques de esas plagas del enemigo, tiene que tomar la actitud de adelantarse al enemigo, mirar dónde es que el enemigo se está formando, dónde el enemigo está trabajando para formar esa plaga que va a atacar nuestras vidas. Posiblemente hemos dejado una parte de nuestras vidas, una parte de nosotros, donde ellas se están formando, se están volviendo orugas, se están alimentándose y se están convirtiendo en saltones, y poco a poco, porque esa área no se la hemos entregado al Señor, y entonces ahí están generando ese nido, por así decirlo, ese lugar donde esas langostas están creciendo, y va a llegar un momento en que van a atacar toda la persona y la van a destruir. Recordemos que dice la palabra que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Así que tenemos que mirar qué área no le hemos entregado al Señor, porque allí posiblemente se estén formando estas cosas para la destrucción de nuestras vidas. En la iglesia tenemos que darle ese significado de que tenemos que ver dónde estamos dejando anidar esas orugas en la iglesia, dónde estamos dejando que ese saltón crezca, dónde estamos dejando que todo esto, porque la iglesia se ha acostumbrado a que no le entregan todo al Señor, de que se permite que todavía se hable del hermano, de que se permite que todavía se difame de otros, de que se permite que se hable mal de los hijos de Dios, y muchas veces nosotros lo justificamos pensando que somos los defensores del evangelio, y no vemos que hay otras citas que nos dicen que quién somos nosotros para que juzguemos a nuestro hermano. Y tratamos de mirar cómo darnos como si fuéramos defensores del evangelio, y cuando ni siquiera hemos mirado nuestro corazón, que a veces está lleno de esas langostas, cuando nuestro hermano muchas veces está mejor. Entonces esta palabra es una palabra para la iglesia que tiene que entender cómo trabaja el enemigo. El enemigo comienza con cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando una persona ha caído en adulterio, es porque primero empezó una pequeña oruga. No es que llegó de una vez varias langostas llamadas adulterio y hicieron caer la persona. No, todo empezó con una pequeña oruga. Todo empezó dándole cierto lugar. La persona de pronto adúltera, antes de haber cometido ese adulterio, permitió palabras que no tenía que permitir, permitió cogidas que no tenía que permitir, juego de manos que no tenía que permitir,
y otras cosas. Y eso se convirtió en saltón, en revoltón, hasta que la persona con el tiempo terminó cayendo en adulterio. Así es el pecado. El pecado siempre empieza con algo pequeño, algo que estamos pensando que es inofensivo. Por eso cuando usted vea algo inofensivo, dele valor. Cuando usted ve algo que piense que es inofensivo, dele valor. Si usted ve que, por ejemplo, está peleando con su hermano, hay rencor con su hermano, no lo deje pasar. No diga, ay, eso es algo pequeño. No, arregle con su hermano, arregle con su familiar, arregle con esa persona, porque esa pequeña oruga se puede convertir más adelante en algo que traiga tristeza y devastación sobre su vida. Pero eso tiene también un significado sobre el mundo. El mundo empezó a pecar contra Dios. Pongámoslo por el lado de nuestra nación, de Colombia. Colombia tal vez permitió la oruga. Empezaron primero a sacar a Dios, a dejar a Dios por fuera. Algunos argumentaban que es que Dios no puede estar al lado de la política, y entonces empezaron a sacar a Dios. Después de sacar a Dios, entonces ya empezaron a aprobar leyes en contra de las cosas de Dios. Y todo eso se comenzó a convertir oruga, saltón, revoltón, hasta que con el tiempo se desató la ira de Dios. Porque vamos a ver que esta plaga también fue una plaga enviada por Dios. Amén. Vamos a verlo aquí en la palabra, ¿cierto? Aunque representa unas cosas en nuestro diario vivir, también lo vamos a ver por el lado del mundo, de que fue algo que Dios también permitió. Entonces eso lo vamos a ver en el versículo, vamos a ver más adelantico en el versículo 14, vamos a ver lo que Dios dice. Amén, lo que Dios dice con respecto a eso. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Clamad a Jehová. Eso es algo muy importante. Ahora volvemos atrás y vamos a ver cómo afectó esta plaga de langostas, cómo afectó a todo un pueblo. Amén. A todo un pueblo. Entonces, en el versículo 7, por ejemplo, ¿cierto? Ahí donde estamos en el versículo 7, dice: asoló David, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Ya habló de la vid. Cuando se habla de la vid, ya está hablando de la iglesia, ¿cierto? Nosotros sabemos que la vid siempre y la higuera hacen referencia a la iglesia de Dios. O sea que este juicio que vino sobre la humanidad también iba a afectar la iglesia. Por eso estamos viendo que en la tierra la pandemia también ha afectado a la iglesia. Estamos viendo también pastores en el mundo, ¿cierto? En Estados Unidos, otras potencias, otras naciones, que han muerto los pastores, y cristianos también. Así como también hay cristianos que Dios ha recuperado, que Dios los ha sacado en victoria, también hay pastores que han muerto. Porque estos juicios, entonces también muchas veces Dios permite que alcancen a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué alcanzan a la iglesia? Porque la iglesia también está en el mismo nivel. La iglesia también está permitiendo el pecado. La tierra está permitiendo pecado, muchas cosas, y la iglesia estamos igual. La iglesia estamos permitiendo pecado, estamos permitiendo que las personas no se les pueda decir nada, porque si de pronto el pastor les predica, entonces ya la gente se delica y ya la gente entonces quiere irse, y entonces nosotros muchas veces ya no podemos predicar arrepentimiento, ya no podemos predicar todo esto, porque entonces la gente lo toma mal y lo toma como que me están echando indirectas y todo esto. Pero la palabra de Dios nos enseña que por eso también la iglesia fue, o la higuera, ¿cierto? La iglesia también fue afectada por eso. Entonces es algo muy importante, tenemos que aprenderlo en este día.
Tenemos que aprender. Entonces vamos a dar un paso para orar. Vamos a orar y luego seguimos. Amén. Vamos a orar y luego seguimos con la segunda parte de este mensaje. Padre, te damos gracias por esta primera parte de este mensaje. Bendice a tu pueblo, Señor. Sobreabúndalo, que sea el fluir de tu Espíritu Santo, haciendo que esta palabra sea recibida por tu pueblo y podamos ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Gracias te doy, precioso Dios. Abre nuestro corazón para seguir recibiendo lo que tú tienes en este día para nosotros, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestra segunda parte de esta palabra en esta mañana de Escuela Dominical. Estamos viendo el libro de Joel, capítulo 1, todo lo referente a la langosta, este juicio que Dios da, que Dios trae sobre su pueblo y la similitud que tiene con los tiempos de ahora. Y estuvimos viendo cómo la oruga luego se convierte en un saltón, luego en un revoltón y por último la langosta. Son cosas importantes y lo estamos asemejando a los tiempos de hoy, lo que está pasando a nivel mundial con todas estas cosas. El pueblo estuvo de la misma manera que estuvo en este tiempo del profeta Joel. Las personas en el mundo están también pasando por una devastación. Entonces esa devastación quiere decir angustia, quiere decir hambre, quiere decir desesperación, porque el hecho de tener una plaga como la que había venido de langosta había traído muchas cosas consigo en la tierra en ese momento, a nivel de la tierra. Por eso Dios habla a través del profeta Joel, le habla a toda la tierra, le habla a todos los que están en ese momento y les dice con respecto a lo que está pasando. Entonces continuamos en esto, continuamos hablando de que efectivamente muchas personas estaban siendo afectadas. Por ejemplo, el versículo 5 nos muestra que los borrachos habían sido afectados y les dice: despertad, borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. O sea, algunas personas iban a recibir un trato de lo que había pasado. O sea, aquí iba a tocar el juicio a todos, porque la tierra iba a dejar de dar su fruto y todos iban a recibir en parte ese juicio. También vemos en el 8 que el joven, ¿cierto? La joven vestida de cilicio para su marido también era afectada. En el 9 vemos algo muy importante. Dice en el 9: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Entonces vemos cómo esta devastación, este juicio que vino en este momento, también alcanzó a la casa de Jehová y también a los sacerdotes. ¿Cómo los alcanza a ellos? ¿Cómo alcanza a la iglesia? Es lo que nos hacemos la pregunta hoy. Tiene que ver con un juicio, porque también alcanza a la iglesia. Y Dios está, a través de esto, está queriendo que nosotros entendamos algo, y es que tenemos que volver nuestra mirada al Señor. Tenemos que aprender que si Dios ha permitido esto, así como permitió en el caso de Joel, algo que había permitido que aún la iglesia, porque hablamos de la higuera, que aún la vid y todo había sido afectado, y cómo también los ministros del Señor son afectados, porque hoy en día tenemos que tener en cuenta que hay muchos pastores en el mundo que están pasando por dificultades. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muchos ministros están pasando por dificultades, tanto económicas, también dificultades de todo tipo, otros que han enfermado, y es porque Dios trae ese juicio. Miremoslo ahí en Joel 2, versículo
25 y vamos a ver que Dios es el que envía este juicio. Dice la palabra de Dios ahí en Joel 2:25, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y mira lo que dice: mi gran ejército que envié contra vosotros. Eso dice Joel 2:25 en la parte B. Mi gran ejército que envié contra vosotros. De esa manera, entonces vemos que en este tiempo había sido un juicio que Dios había enviado, porque por eso dice el Señor mi gran ejército. Un juicio que había enviado porque las personas se habían olvidado de Dios, porque las personas, como ustedes vieron, permitieron a través de los tiempos, las mismas fases de la oruga, del saltón, del revoltón, a través de los tiempos, el pecado iba creciendo hasta que se convirtió en un pecado que ya trajo destrucción, en algo que Dios ya permitió, algo que ya vino a mostrarles que estaban haciendo lo incorrecto. Entonces llegó el momento en que afectó a todo el mundo. Dios le dice a los borrachos en ese momento: despierten, ¿cierto? Despierten, borrachos, les dice en el versículo 5, ¿cierto? Les dice despierten. ¿Por qué? Porque el borracho quiere decir personas que no están en sus 5 sentidos y que no están, en otras palabras, siendo sobrios y entendiendo lo que está pasando en esos últimos tiempos. Dios nos llama a estar despiertos, la iglesia y en general nos llama a estar sobrios, que quiere decir vigilantes de lo que está pasando hoy en día a nuestro alrededor. Así como ese tiempo fue un tiempo donde muchos estaban mirando esa devastación de las langostas, pero al mismo tiempo iban como pensando y meditando: esto debe ser trato de Dios. Yo creo que ellos decían: esto debe ser trato. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho muchos años atrás que si ellos se apartaban, Dios iba a enviar la langosta. Eso es algo que Dios ya les había advertido. Cuando llega la langosta, ellos están angustiados, están atónitos, están desesperados de lo que están viendo, y Dios les da la respuesta. Les dice: esto sencillamente era algo que ya les había dicho que iba a venir. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo iba a venir? Cuando el pueblo se había alejado de Dios, cuando el pueblo estaba haciendo lo malo, cuando el pueblo estaba dejando a Dios a un lado. Como les dije ahora, el mundo ha hecho lo mismo. El mundo ha tratado de dejar a Dios fuera. Ha tratado con astucia de sacar la Biblia de lado. Ya ninguno pide consejo, por decir así, a los ministros de Dios, a los sacerdotes de Dios, sino que toman decisiones de toda una nación sin pedir el consejo de los sacerdotes de Dios. Entonces esto ha traído desolación. Esto ha venido a ser un perjuicio para todos. Ha venido atacando jóvenes, niños, ha venido atacando toda clase de cosas. Y como pudimos ver, es un juicio que va dirigido también a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Vemos de que Dios hace un llamado también, hace un llamado ahí, nos da una solución en el versículo 14, una solución para todo el pueblo, y esa solución es proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos, pero también dice algo muy importante ahí: y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Porque esto no es algo solamente de la iglesia, esto tiene que involucrar a todo el mundo. Aunque sabemos que todo el mundo es causante del juicio de Dios, la iglesia debe dar siempre el primer paso. Siempre los hijos de Dios tienen que dar el paso de entender que si nos ha afectado a nosotros es porque nosotros también como iglesia somos parte de ese pueblo que ha hecho lo incorrecto delante de Dios. Y como hablábamos, tal vez alguien diga: bueno, ¿por qué hemos hecho lo incorrecto? Porque hemos permitido el mismo pecado de nosotros, hemos permitido esas orugas, como hablamos ahorita, que
que han venido haciendo daño y que han venido creciendo con el tiempo, que han entrado a hacer otras fases hasta que ya se convirtió en un desastre. No hemos querido todavía dejar esas cosas. Sacamos pretexto. Muchas veces nuestros pretextos son o argumentos es que somos humanos, que Dios conoce, que Dios sabe que somos débiles, pero la palabra de Dios me enseña de que Jesucristo fue tentado en todo sin pecado. O sea, Él nos demostró que sí se puede. Nosotros necesitamos hacer lo correcto delante de Dios. Algo que vi que me llamó la atención mucho con respecto a esta plaga de las langostas es que esta plaga tiene ese proceso, un proceso donde ella se va preparando para atacar. Y yo veía cómo los pueblos, si quieren evitar ser atacados por una plaga de langostas, tienen que ir a donde ellos se están comenzando a preparar, mientras son saltones, mientras son revoltones, mientras ya van tomando el tamaño, mientras van preparándose, como quien dice, para atacar. Es ahí donde ellos tienen que llegar y hacer fumigaciones y destruirlos para evitar que hayan esas plagas, enseñándonos a nosotros los cristianos ese principio de adelantarnos al enemigo, de cerrar las puertas que de pronto tenemos abiertas. Esas puertas que tenemos abiertas muchas veces es pecado que hemos permitido en nuestras casas. Esas puertas que tenemos abiertas son pecado con el cual a veces estamos jugando. Así como Sansón jugó con el pecado, nosotros muchas veces jugamos con el pecado y pensamos que nada nos va a pasar y seguimos, como hablábamos, se va convirtiendo esa oruga en saltón, se va convirtiendo el revoltón, hasta que tarde que temprano termina la persona muerta espiritualmente, termina la persona ya desanimada en las cosas de Dios, y todo comenzó con algo muy pequeño. Entonces el llamado del Señor acá es: proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿A quién le corresponde congregar a todos los moradores? A nosotros como iglesia, dar el mensaje, llevar el mensaje a otras personas, compartir el mensaje a otras personas, que entendamos que nos estamos olvidando de Dios. A toda persona que me está escuchando, aquellas personas que en algún momento le han dado la espalda a Dios, ese es un llamado. Es un llamado para que nosotros dejemos nuestros malos caminos. Y tal vez usted esté diciendo allá: pero yo qué mal he hecho. Bien, yo voy a decirle lo que ha hecho mal, porque cada uno de nosotros hemos infringido la ley de Dios. Porque en la palabra de Dios me dice que nosotros no debemos odiar a nuestro hermano, y muchas veces hemos odiado a nuestro hermano. Luego la palabra de Dios me habla de que nosotros no tenemos que codiciar a otras mujeres, y lo hemos hecho muchas veces, hemos codiciado. En ese momento estamos infringiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor me dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que las personas no deben de ser dadas a mucho vino. Ahí estamos infringiendo la palabra del Señor. Así que sí hay cosas que hemos hecho mal, y Dios nos está llamando la atención a cada uno. Las personas que están, que dicen yo apruebo, muchas veces que aprueban la homosexualidad, que aprueban el aborto y todas estas cosas, están infringiendo la ley de Dios. Por eso es un llamado para que nosotros miremos. Es un llamado para que evaluemos si realmente nos estamos alejando de la ley de Dios. Hay muchas personas que hablan un sinnúmero de cosas, dicen: no, que es que la letra pesa todo, que aquí le cabe todo, que aquí la han arreglado, pero hemos visto que la palabra de Dios nunca ha dejado de ser, y que la palabra de Dios se ha cumplido al máximo. Todo lo que dice acá se ha cumplido, y que tiene perfección, porque son personas que no se contradicen a lo largo de la escritura. Todo lo que dice aquí la palabra se ha cumplido. Entonces la palabra es real. La palabra dice lo que está pasando, pero hay personas que por escudarse tratan de quitarle el valor a la Biblia, argumentando que las personas le pusieron, que las personas... Pero cada persona es responsable delante de Dios de que un día se les predicó: hoy estoy
aquí también predicándoles a ustedes, diciéndoles que Dios un día les va a llamar ante un trono y les va a colocar la Biblia. La Biblia es la que les va a acusar. Y qué importante de que ya usted no tiene excusa, porque hubo alguien que le dijo. Ese día usted no va a poder decirle a Dios que es que nadie le dijo, que usted no sabía, porque aquí va a aparecer este momento en que le estaba recordando que el juicio que ha venido sobre la humanidad es porque nosotros hemos dejado a un lado a Dios, es porque no nos hemos querido acercar a Él. Entonces aquí el Señor nos da la solución, nos dice que tenemos que congregar asamblea, que tenemos que acercarnos. Y también nos dice el Señor con respecto a esto lo siguiente, dice: ay del día, porque está cercano el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esto nos tiene que hacer recordar algo. Cuando estamos pasando por momentos como este, comenzamos a darnos cuenta que el día se está acercando. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan, tenemos que estar preparados, porque aquí hay un ay. El Señor está diciendo: mire, esto es una muestra de que el día se acerca. Esto es una muestra de que todo se está dando para que el día de Jehová, el día del Señor, venga. Y qué bueno que nosotros podamos estar preparados para ese día. Qué triste las personas que los sorprenda ese día como ladrón en la noche. Qué triste para esas personas que no han querido oír la voz de Dios, y llegue ese día y ese día digan por qué está pasando, y traten de culpar y de decir por qué yo no escuché, por qué yo no atendí. Pero aquel que es sabio, aquel que es entendido en la palabra, podrá saber que el tiempo está cerca. Cada vez que pasan estas cosas, el Señor nos está mostrando y nos está previniendo que el tiempo está cerca, que el tiempo se está acabando, que es tiempo de convertirnos. Miren lo que dice Joel 2, ahí adelante, 12, dice: ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ayuno, lloro y lamento. Y dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aunque Dios se duele del castigo, Él tiene que enviar juicio sobre el mundo. Él debe enviarlo. Es necesario que venga el juicio muchas veces, porque el juicio hace que la persona que realmente teme a Dios se aferre a Él, y que el que realmente no quiere aferrarse a Dios termine totalmente apartado, y de esa manera se muestre quiénes son de Él y quiénes no son. Es necesario que venga la prueba, es necesario que venga la dificultad, porque ella va a dejar al descubierto quiénes realmente son de Dios. Aquí el Señor nos da la oportunidad y nos dice: mire, es convertirse, es rasgar vuestro corazón, es un verdadero arrepentimiento. La iglesia debe arrepentirse. Nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer que hemos fallado como pueblo de Dios, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Tenemos que reconocerlo como líderes, como pastores, como ovejas, como simples servidores. Hemos fallado delante de Dios porque hemos dejado de hacer lo bueno. Hemos permitido que el enemigo venga a través de esa larvita, ¿cierto? A través de esa primera fase de desánimo, y poco a poco va generando las personas que lleguen a un momento donde ya no quieren servirle al Señor. Entonces no permitamos el desánimo, no permitamos el conformismo, no permitamos ninguna de estas cosas. Tomemos la decisión de servirle al Señor con todo nuestro corazón. Así que vamos a inclinar nuestros ojos allí, nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en base a esta palabra que hoy hemos recibido en el libro de Joel. Amén. Padre, te damos gracias, honramos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre. Reconocemos que son tiempos muy duros, muy difíciles, pero son tiempos necesarios
porque son tiempos que hacen que nos aferremos, son tiempos que sacan a la luz a los verdaderos creyentes, son tiempos que dejan ver al que realmente ama a Dios. Y has permitido esto, Señor, has permitido todas estas cosas, así como dice esta palabra. En algún momento, Señor, nosotros vamos a testificar, vamos a contar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, lo que ha pasado. Queremos salir de esta cuarentena de la mejor manera, Señor. Que cuando salga este momento, Señor, no seamos los mismos, porque si no, se habrá perdido el tiempo y se habrá perdido el propósito con el cual tú enviaste, Señor, este juicio sobre la humanidad. Queremos salir de esta cuarentena, Señor, realmente activos en los caminos tuyos. Queremos salir de esta pandemia, Señor, realmente siendo obreros aprobados, fieles, Señor, cumplidores de tu palabra. Padre, queremos salir de ese lugar radicales, siendo personas realmente que cumplamos, porque sabemos que tú has enviado esto con un propósito, con un plan. Lo enviaste porque algo, Señor, viste que estábamos desenfrenados hacia la perdición, y a través de este momento quieres una vez más enderezar los pasos de tu iglesia, de tu pueblo, de tus líderes. Por eso aquí estamos, Señor, cada uno en nuestras casas, pero escuchando tu voz, escuchando tu palabra y dejándonos tocar por ella, dejando que ella haga en nosotros, produzca el querer como el hacer. Y queremos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas. Dígale allí, dígale al Espíritu Santo: yo no quiero salir de esta cuarentena igual. Dígale: yo no quiero salir, Señor, y volver a ser el mismo. Volver a ser esa persona, Señor, que jugaba con el pecado. Volver a ser esa persona, Señor, que todavía, Señor, veía esa primera fase, Señor, de la langosta, la oruga, todavía la veía, Señor, como algo inofensivo. Queremos tomar decisiones firmes, radicales, con respecto al pecado, con respecto a aquellas pequeñas cosas, Señor, que parecen insignificantes, pero que a la final comienzan a destruirnos. Queremos salir de esta cuarentena, Señor, prendidos en el poder del Espíritu. Queremos salir de esta cuarentena, Señor, llenos de tu presencia. Unos líderes, Señor, en los cuales se pueda confiar, en los cuales tú puedas, Señor, hacer tu obra, y con los cuales tú puedas hacer esas grandes cosas que quieres hacer en estos tiempos. Señor, que seamos esos líderes listos, dispuestos, esas herramientas listas para ese avivamiento que viene, Señor. Porque sabemos que después de la prueba viene una gran bendición. Y esta prueba, Señor, tiene que sacar a los mejores guerreros, Señor. Esta prueba tiene que sacar a los mejores soldados para el avivamiento que viene, Señor. Nosotros queremos ser parte de ese ejército. Queremos ser parte, Señor, de esas personas avivadas, para que se cumpla lo que también dice ahí en Joel, al capítulo 2, cuando dice: derramaré después de esto de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, que dice allá en Joel 2:28, Señor. Porque después de toda esta prueba, Señor, después de todas estas cosas que vinieron sobre tu pueblo, vino ese gran derramamiento del Espíritu. Después de todo eso venía un fluir sobrenatural. Ahora sabemos que cuando vienen estas dificultades es porque algo grande también se aproxima. Es porque algo grande viene, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos estar preparados y queremos que este tiempo, Señor, tú puedas obrar. Que tú puedas obrar, que podamos entregarte esas pequeñas cosas. Y allí en tu casa quiero decirte, que le puedas decir ahí al Señor, que tú le puedas decir: Señor, ayúdame a ver cuáles son esas orugas en mi vida. ¿Cuáles son esas orugas? O quizás ya ese saltón, o esos saltones, o esos revoltones, o cuáles son esas langostas que ya están multiplicándose en mi vida y que han impedido que ese ministerio fluya. Señor, revélanos, capacítanos. Dígale: Señor, capacítame
para poder ver cuáles son esas cosas que están afectando mi ministerio, que están afectando el crecimiento espiritual, que me están deteniendo para no cumplir tu obra. Ayúdame a ver para que yo pueda ser libre y dígale: Señor, y hazme libre. Y ayúdame para que este tiempo sea tiempo, Señor, donde me entregue, donde haya un fluir, donde haya una humillación delante de ti, para que tú hagas esa obra poderosa en nosotros. Porque queremos salir de ese tiempo, Señor. Ese tiempo que nos has permitido estar ahí, estar descansando, pero también estar en tu presencia, pero también estar allí en tu altar. Queremos salir diferentes, queremos salir renovados. Dígale: Señor, yo quiero salir renovado de este tiempo, quiero salir con otra mentalidad, porque si tú sales siendo el mismo, ¿de qué aprovechará que Dios haya permitido esto sobre la tierra? Si tú sales y vuelves a hacer lo mismo, sigues siendo irresponsable, sigues siendo tibio en los caminos de Dios, sigues siendo apagado, sigues volviendo por allá cada mes a la iglesia, entonces ¿de qué aprovechará que Dios haya hecho ese jalón de orejas para su pueblo y para toda la tierra? Si sales de este tiempo de cuarentena y solamente duras un mes y otra vez vuelves a la tibieza, en vano habrá el Señor hecho este juicio sobre la tierra, y después vendrán cosas peores de las cuales ya no podremos escapar. Qué bueno que podamos hoy tomar en nuestras manos esta palabra y decir: Señor, no quiero salir igual, quiero salir transformado. Señor, queremos volvernos unos ganadores de almas, Señor, tremendos, radicales, firmes, unos servidores insaciables de tu presencia, trabajadores para ti, Señor, reconociendo que los tiempos son fuertes. Pido para que cada uno de tus hijos que escuchó esta palabra, Señor, esta palabra quede sembrada como una semilla, y yo declaro que ninguno va a volver a ser igual. Señor, en el nombre de Jesús declaro que va a levantarse un liderazgo verdadero, genuino. Un liderazgo, como dice su nombre, líderes, realmente personas que van a la cabeza, Señor, personas que realmente se pueda confiar, personas que no sean de doble parecer, que no sean de doble ánimo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu pueblo que esta palabra queda sembrada en cada una de las personas y produce ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, y que podamos tomar esta palabra y que podamos ver la bendición de Dios.